Pues ahí está una opción más para disfrutar de todas estas actividades decembrinas aquí en la Ciudad de México, pero también hay una pues muy importante y que pues le gusta a toda la familia, Feli, y es disfrutar del deporte, de actividades a bajas temperaturas. Vaya que sí, la Ciudad de México tiene una gran opción para todos ustedes. Se trata del Parque de Hielo, que este año está instalado en el Monumento a la Revolución y que estamos seguros los más pequeños son los que se van a divertir ahí. Y en este lugar se encuentra mi compañera María José Valencia con todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en el Monumento de la Revolución y es que después de 11 años de que la pista de hielo haya permanecido en el Zócalo capitalino, cambia de sede en el Monumento de la Revolución. El ahora nuevo llamado Parque de Hielo Invierno 2018 ya está aquí en el monumento y bueno, ya todos los capitalinos están disfrutando de esta diversión. Te quiero contar también de cómo está conformada pues esta pista de hielo. Tiene el tobogán con el que cuenta, es de 9 metros de altura, así como 3 pistas de patinaje, una para el público en general y 2 alternas para niños y personas con discapacidad. En esta primera temporada que se lleva a cabo en el Monumento de la Revolución, se prevé que asistan aproximadamente 550,000 personas hasta el 11 de enero del 2019. Los capitalinos podrán disponer de patines, cascos y también la asistencia de entrenadores de patinaje, quienes estarán al pendiente de los asistentes en todo momento. El Parque de Hielo Invierno 2018 que estará hasta el próximo 11 de enero del 2019 y el horario también estará de 9 de la mañana a 9 de la noche, así es que vengan con anticipación con toda la familia para que puedan disfrutar de esta pista.